¿Por qué crees que se tarda tanto en procesar ese rendimiento universitario en el profesional? Es una posición complicada porque tienes que saber engañar muy bien a la defensiva desde cómo te paras, si te paras en 2 puntos, te tienes que alinear en diferentes posiciones en el campo y tienes que estar en muy buena sincronía junto con la línea ofensiva y también con el quarterback. El nuevo grupo de jugadores para el coach McDaniel también significa como una caja de herramientas llena de posibilidades y donde yo veo que los coaches van a tener mucho trabajo en tratar de hacer que sea copiar la idea de San Francisco, pero adecuarla a las capacidades y habilidades de los jugadores en Miami. Fanatics, sean ustedes bienvenidos a otra edición de las batallas en el roster. En este capítulo vamos a analizar otra de las posiciones con mayor intriga que tenemos en el roster, como lo son las alas cerradas. A continuación, le envío los micrófonos a mi compañero Roberto Merino, quien nos va a decir la alineación para este programa. Marcos Sacal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Adam Gómez, portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola a todos, bienvenidos al podcast. Tenemos uno de esos episodios en las batallas que están para polémica. ¿Merece alguno de estos ser considerado de la calidad que espera esta ofensiva? ¿Tenemos los recursos para hacer que puedan hacer prosperar el punto más álgido de la ofensiva de Mike McDaniel en el pasado? Esa y otras preguntas serán respondidas en este emocionante episodio del podcast en las batallas por el roster de los alas cerradas. Bienvenidos al podcast, un placer compartir micrófonos con César y con Marcos. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal, Adam? Gracias por la introducción. Igual, César, pues sí, igual emocionado, igual que como lo mencionas tú, Adam, va a estar un buenísimo el capítulo. Ya estamos, como en la quinta, sexta posición del podcast sobre las batallas rumbo a Training Camp y pues vamos aquí a discutir un poco acerca de las alas cerradas. Es una posición que los Dolphins tienen ya jugadores que están acostumbrados a jugar juntos, ¿no? O sea, es una posición a la que se conocen muy bien desde el titular y la gente que está atrás de él. Llevan ya muchos años jugando juntos en el equipo. Y bueno, vamos a ver si dan el siguiente paso para este año y qué tanto puedan ayudar a Tua Tagovailoa y a toda la ofensiva. Sí es, Marcos, Adam, bienvenidos. Y para ir adentrándonos en estos temas, ¿qué jugadores recuerdan en esta posición que marcaron una época con los Dolphins? Empezamos contigo, Marcos. Bueno, a mí me tocó ver a Randy McMichael a principios de los años 2000 y a mediados de los años 2000. Es un jugador muy dinámico, un gran receptor. Hacía buena mancuerna con Chris Chambers en esos equipos de Jay Fiedler y Rick Williams. Luego también me tocó ver a Anthony Fasano, una etapa un poco más adelante junto con Chad Pennington, que se convirtió su arma favorita. Un jugador muy completo que venía de la Universidad de Notre Dame, que también tuvo un buen momento con los Cowboys atrás de Jason Witten. Y luego más adelante vimos a Charles Clay, que es un jugador que se le podía considerar de alguna manera como halfback también, además de tight end, hacía un poco de todo, era buen bloqueador para los corredores. Y bueno, pues esos fueron como los 3 alas cerradas que más impacto tuvieron en mi carrera como aficionado, digamos, de alguna forma. Y bueno, pues si nos vamos un poco al pasado, ya no me tocó ver a mí, pero está por ahí Jim Mandich, está Joe Rose, y es una posición, la verdad que hay bastantes jugadores importantes en la historia de los Dolphins. ¿Y tú, Adam, qué otros nombres recuerdas? Aparte de los estelares que mencionó de años recientes, digamos de los del 2000 que ya mencionó Marcos, pues yo creo que debemos de echar memoria un poquito más para atrás. Y Kit Jackson, que vino desde Filadelfia como uno de los primeros elementos
que adquirió Miami en lo que fue la agencia libre, cuando recién surgió en la NFL. Creo que fue uno de los más importantes porque precisamente le dio esa posibilidad de tener armas distintas a Dan Marino, ¿sí? Y también creo que si nos echamos más para atrás, de los primeros años que yo disfruté de los Dolphins, con los que me hice aficionado y todo, y al único que le tocó disfrutar tanto de Greasy como de Marino, y de estar en aquel Epic en Miami, que fue a Bruce Hardy, quizás el mejor ala cerrada que ha tenido este equipo. Sin duda él, podemos decir que es el prototipo de la posición en muchos sentidos, y que fue el que le tocó tener la evolución de que los alas cerradas prácticamente fueran un liniero más, a ser un elemento que era flexible y que lograba tanto acarrear el balón como ser el que era la válvula de seguridad y el que podía de repente solucionarle la vida a alguno de los mariscales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que se hizo con él. Y bueno, pues ya ni mencionar toda la lista que ya nos dijo Marcos, donde incluimos a muchos estelares que pudieron hacer las cosas muy interesantes con los Dolphins. Creo que también por ahí hemos tratado de traer de todos lados alguna ala cerrada de repente que pega así como que casi one hit wonder en un solo partido y ya, ¿no? Entonces ha sido una posición en donde Miami ha tenido mucho problema para poder consolidarse y poder hacer que tenga éxito en años recientes. Tengo poco que agregar en este tema que han mencionado porque han dado varios nombres históricos. El caso de Jim Mandich, segunda ronda del draft de los Delfines en 1970, parte fundamental de la temporada perfecta y de ese equipo comandado por Don Shula, donde consiguió los 3 Super Bowls en participación en la época de los 70. Seguramente el caso de Bruce Hardy, ya lo describiste bastante bien, Adam, y aunque no es de extracción Dolphin el caso de Dustin Keller, Marcos, creo que lo poco que pudimos ver de este elemento daba para más, aunque esa terrible lesión que sufrió en el juego de pretemporada del año 2013 prácticamente acabó con su carrera. Es correcto. Y otro de los nombres también interesantes es el de Jordan Cameron, que era un jugador que cuando llegó de los Browns tenía calibre de Pro Bowl y por alguna razón en los Dolphins pues nunca dio el ancho, pero es uno de esos jugadores que yo personalmente estaba muy emocionado, ¿no? Mencionaste también a Dustin Keller, un jugador que estuvo en los Jets y también que se esperaba de que haga muchas cosas aquí como un receptor tight end, y se lastimó en uno de los partidos de pretemporada, si no me equivoco, o en la semana 1-2. Y bueno, pues hay una historia, la verdad que bastante amplia acerca de esta posición. Y es una posición que ha también estado evolucionando mucho año tras año. Ya hemos visto cómo hace unos años, a principios de la década, los Patriots utilizaban a 2 alas cerradas como foco en su ofensiva, en Aaron Hernández y en Rob Gronkowski, y los equipos comenzaron a copiarles. Y luego también han tenido roles de expansión en la que prácticamente son jugadores incubribles, ¿no? Como Darren Waller, que saliendo de su universidad, pues a pesar de haber tenido algunos problemas fuera del campo, su habilidad atlética es única y los equipos han sabido aprovechar más y más estas habilidades. Entonces es una posición muy diversa y muy entretenida de evaluar también. Sí, yo creo que eso que menciona ahorita Marcos es clave, ¿no? Y lo que yo decía hace ratito de que hemos tenido en los Dolphins muchos intentos de hacer que alas cerradas que a lo mejor tuvieron cierto éxito en otras franquicias pudieran hacerla en Miami, pero que pues simplemente aquí no lograron dar el ancho. Tenemos una lista larguísima, ¿no? Desde Donald Lee, el caso de Keller, el caso de Jordan Cameron, Julius Thomas, que también pasó por Miami, así casi al final de su carrera. Son alas cerradas que trataron de triunfar y de tener un último jalón importante en sus carreras, pero realmente las lesiones son las que impidieron todo, ¿no? Principalmente en tiempos donde la reglamentación cambió y donde se prohibía mucho el golpeo arriba,
y que, bueno, pues los safeties principalmente iban con todo a las rodillas de los alas cerradas y con eso se redujeron mucho los tiempos de juego de estos jugadores que hemos mencionado. El caso, por ejemplo, de Jordan Cameron, pues las conmociones fue lo que se lo acabó y pues bueno, ya mencionaron la trágica lesión de Keller, ¿no? Así es, Adam. Y aprovechando que te tenemos aquí en este programa, Marcos, tú que sigues el tema del colegial, ¿por qué crees que se tarda tanto en procesar ese rendimiento universitario en el profesional? ¿Se debe a la velocidad de juego? ¿Se debe a la condición física? ¿O por qué crees que esta posición es de largo desarrollo en comparación al resto de las posiciones dentro de un roster? Bueno, primero que nada, porque es una posición complicada en la que los atributos técnicos tienen que ser muy específicos. Los jugadores cuando salen de colegial normalmente tienen un rol en sus equipos, el cual es específico. Digamos que es el ala cerrada especialista en corto yardaje, en bloqueo, y hay el ala cerrada que prácticamente es un receptor glorificado. Y los equipos tratan de utilizar esas habilidades de estos jugadores en el corto plazo para pues, ser exitosos, pero no hay tiempo para poderlos desarrollar completamente como bloqueadores y como receptores fuera del backfield también y pues alineados también en el slot, ¿no? Es una posición complicada porque tienes que saber engañar muy bien a la defensiva desde cómo te paras, si te paras en 2 puntos, te tienes que alinear en diferentes posiciones en el campo y tienes que estar en muy buena sincronía junto con la línea ofensiva y también con el quarterback. El playbook de un ala cerrada es muy complejo, es muy completo y muy variable. Entonces, pues a los jugadores normalmente les toma 3 años en poder, primero que nada, entender el playbook completamente. Segundo que nada, pues poder también generar este músculo para poder competir contra estos defensive ends, estas alas defensivas y estos safeties para poderles ganar. Entonces, sí hemos visto también que con el tiempo les ha venido tomando menos tiempo, pero todavía es una de las posiciones que se tardan más en desarrollar estos jugadores y así ha sido durante toda la historia de la posición. Adam, dice el dicho que las mejores armas de un mariscal de campo, su mejor amigo, son los tight end. Combinaciones históricas como el caso de Tom Brady y de Robert Gronkowski, Matt Ryan con Tony Hernández, reflejan ese hecho y en la actualidad podemos decir de Travis Kelce con Pat Mahomes. ¿Concuerdas con esta frase que se dice comúnmente o están equivocados? Voy a estar de acuerdo y desacuerdo a la vez. O sea, creo que cada mariscal tiene su propia arma y hay esquemas ofensivos que se han adaptado precisamente a este concepto de basarse en que la válvula de seguridad y el receptor primario es el ala cerrada, ¿no? Entonces, creo que no es necesariamente como que la fórmula para todos, pero sí es muy notorio que quien sabe ocupar su ala cerrada, pues ha triunfado con ello, ¿no? Creo también que el ala cerrada, lo que mencionaba Marcos, es clave, ¿no? O sea, en colegial, la posición de ala cerrada tarda mucho en desarrollarse de manera integral y en la NFL el desarrollo integral de repente no se puede dar porque el tiempo de maduración de una ala cerrada es 3 años o si no estás fuera prácticamente, ¿no? O sea, no se les tiene la paciencia para poder desarrollarlos correctamente y en muchos casos realmente empezamos a ver de ellos lo mejor a partir de su 4º o 5º año, ¿no? Entonces, es difícil de repente evaluar si una ala cerrada ya llegó a su tope o no. Marcos, ¿cuál es la importancia de el ala cerrada en este sistema? Porque si algo hemos aprendido en las últimas temporadas con San Francisco es el involucramiento de esta posición. ¿Qué has podido saber de lo que pueden aportarnos en esta unidad los jugadores que tenemos actualmente en el roster? Pues es básico y realmente importante porque el ala cerrada también se usa en esta ofensiva como un distractor. Es un jugador que lo mueven bastante de lado a lado. Muchas veces se asienta al lado del left tackle, muchas veces como halfback, muchas veces del otro lado. Y es un jugador que, gracias al pre-snap que realiza, pues también ayuda, digamos, a poder verificar cuál es la defensiva que te están jugando para poder ver si es zonas,
para ver si es hombre a hombre y a ver cómo atacas a esta defensiva. Lo hemos visto con George Kittle, ¿no? Que es un jugador súper completo que puede bloquear, que puede recibir, que puede generar yardas después de la recepción. Y algo que es también muy interesante es que San Francisco el año pasado tuvo números extremadamente diferentes a los Dolphins en cuanto a parado y uso de sus alas cerradas. Entonces, ahí les van algunos datos que tengo enfrente de mí. Los Dolphins el año pasado fueron el equipo que más utilizó dos alas cerradas en una misma formación en el 61% de las ocasiones. Y los 49ers fueron el equipo que menos lo hicieron con apenas el 10%. Eso tiene que ver mucho también con que George Kittle es un jugador en el que, como bien lo mencioné, juega como un distractor y es un jugador que es impredecible lo que va a hacer y hace su labor muy bien bloqueando. Entonces no necesitan, digamos, extra bloqueadores para poder, digamos, ayudar en el juego terrestre o en el juego aéreo. Y los Dolphins, por otro lado, el año pasado, que les costó mucho trabajo correr el balón y que les costó también mucho trabajo proteger al quarterback, entonces decidieron utilizar formaciones de dos alas cerradas. Entonces veíamos a Durham Smythe y veíamos a Mike Gesicki. Entonces utilizan muy diferente los alas cerradas. Vamos a ver cómo deciden los Dolphins hacer este ajuste, porque Mike Gesicki pues no nos ha demostrado todavía que es este jugador que puede hacer como que esta doble función. Entonces hay de dos, o lo tratan de desarrollar y los Dolphins replican esta, digamos, tendencia de utilizar solamente un ala cerrada en el campo, o la otra es que se ajustan a las habilidades que tienen los Titans de Miami y siguen con esta tendencia de seguir utilizando dos alas cerradas. Entonces esa es una discusión que vamos a tener ahorita y vamos a ver qué sucede, pero sí es una posición extremadamente importante y lo hemos visto como George Kittle prácticamente es el jugador más importante de esa ofensiva de los 49ers. Y para adentrarnos en este tema, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga qué elementos del roster de los Delfines se encuentran actualmente en esta posición. Te escuchamos, Roberto, bienvenido. Estos son los elementos compitiendo para formar el grupo de alas cerradas de los Miami Dolphins para la temporada 2022. Sidan Carter, ala cerrada de sexto año de Nebraska. Tanner Conner, ala cerrada novato de Idaho State. Mike Gesicki, ala cerrada de quinto año de Penn State. Hunter Long, ala cerrada de segundo año del Boston College. Adam Shaheen, ala cerrada de sexto año de Ashland. Duhan Smythe, ala cerrada de quinto año de Notre Dame. Este último punto que acaba de comentar Adam es bien interesante y qué bueno que lo trajo a colisión Marcos en esta conversación importante del desarrollo de George Kittle en la ofensiva de los 49ers fue John Embry. ¿Qué crees que le pueda aportar este elemento no solo a la ofensiva, sino en general al equipo, porque fue pieza vital para que McDaniel pudiera tener experiencia en su staff de entrenadores? Como bien lo acabas de decir, hay piezas que de repente se conjugan bien juntas, ¿sí? Y el staff de entrenadores requiere tener esa dosis de experiencia, ese conjunto de vivencias juntos y que tengan toda la capacidad de poderse ir adaptando a las nuevas realidades que tengan que enfrentar, ¿no? Entonces, el nuevo grupo de jugadores para el coach McDaniel también significa como una caja de herramientas llena de posibilidades y donde yo veo que los coaches van a tener mucho trabajo en tratar de hacer que sea copiar la idea de San Francisco, pero adecuarla a las capacidades y habilidades de los jugadores en Miami. Entonces, creo que sí, los entrenadores tienen mucho trabajo por hacer y tendrán precisamente que tomar en cuenta la experiencia previa, el desarrollo que tuvieron con tanto éxito con Kittle y también el desarrollo que ha llevado en Miami el grupo de actuales alas cerradas que, como decíamos desde la introducción del programa, no es de que vengan de un año o dos de desarrollo, ya tienen 3 años desarrollándose juntos y principalmente la dupla
principal que tenemos nosotros que tomar en cuenta es el caso de Gesicki y su super compadre Durham Smythe. Entonces, la cuestión aquí con estos dos es que mientras que todos los reflectores han estado sobre Mike Gesicki y la capacidad que tiene como un receptor, más que como un bloqueador, de poder volverse un arma importante, y lo hemos visto practicando a unas velocidades que no se le habían visto previamente, creo que el rol está mal diseñado para que Durham Smythe fluya hacia volverse alguien importante, ¿no? Y que quizás haga que el más físico de los alas cerradas que tenemos en el roster se vuelva también alguien clave, y hablo de Adam Shaheen. Entonces, el caso de Adam Shaheen es muy importante para los Dolphins pensando en el desarrollo de esta ofensiva. Entonces, yo creo que entre Adam Shaheen y Durham Smythe va a surgir el tight end 1 que requieren los Dolphins para poder hacer el mismo tipo de funciones que hacía Kittle en San Francisco, en esta ofensiva del coach McDaniel, pero también el surgimiento de Mike Gesicki como una herramienta más importante de lo que era el conjunto complementario en San Francisco, puede volverlo a él una pieza clave para poder hacer muchas jugadas grandes en esta ofensiva. Guau, 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 diría el perro Marcos. Empezamos fuerte con Adam. Mencionaba que ya tiene su batalla en el roster por el puesto titular, Smythe contra Shaheen. Más allá de preguntarte cuál es tu batalla, de lo que comentaste en tu anterior participación, ¿cuál crees realmente, viendo el roster que nos comentó Roberto hace unos momentos, sea la intención de McDaniel? ¿Va a adaptarse a lo que tiene en su roster para la posición, o va a tratar de cuajar el estilo de Kiro con alguno de estos elementos? Quiero escucharte atentamente. Bueno, si fueran a tratar de cuajar a alguno de estos jugadores a lo que hizo George Kittle, debería de ser Mike Gesicki, simplemente por el talento natural que tiene, por el contrato que tiene, que sí es de jugador franquicia, pero también por el peso del capital de draft en el que fue seleccionado, y simplemente por el ADN del jugador. Por ahí escuchamos hace poco en alguna conferencia de prensa, si no me equivoco, que le habían enviado videos a Mike Gesicki de cómo bloqueaba George Kittle para que aprenda a hacer esto. Entonces, yo me imagino y quiero pensar que van a tratar de forzar un poco a Mike Gesicki a que aprenda bien la posición, y tratar también de volver esta ofensiva pues menos unidimensional cuando él está en el campo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando Mike Gesicki en los años pasados estaba, pues no puedes utilizar muy bien el play action, porque pues básicamente sabes que va a ser un pase y difícilmente vas a correr el balón. Entonces la defensiva sabe qué esperar, y eso es una desventaja muy obvia, ¿no? Para tu ofensiva. Ahora, Mike Gesicki aporta cosas muy positivas, es un jugador con manos muy sólidas, prácticamente no tira pases, hace atrapadas espectaculares, y es básicamente el blanco de seguridad de Tua, ¿no? En momentos de terceras y largas, momentos de verdadera presión y donde el equipo tiene que hacer primeros y dieces, pues Mike Gesicki siempre sale adelante y saca al equipo, y también inyecta mucha energía con sus atrapadas y con su juego, con su garra. Entonces, sería ideal, sería increíble que Mike Gesicki pueda desarrollar esa faceta de su juego. No sé si lo tenga en él, no lo hemos visto anteriormente, ni siquiera lo vimos en Penn State, pero bueno, lo bueno es de que los Dolphins tienen dos avenidas, ¿no? Si eso no llega a funcionar, pues siempre pueden utilizar a Adam Shaheen y a Durham Smythe para otro tipo de roles, y hay profundidad en el equipo, ¿no? Los tres jugadores de alguna manera han sido, entre comillas, titulares en algunos equipos. Adam Shaheen pues viene de los Bears y tuvo ahí su rol como tight end número 2, y también no hay que dejar desapercibido que Durham Smythe pues en varios de los juegos de la temporada pasada fue el jugador titular. Sí compartieron algunos snaps, pero bueno, los Dolphins comenzaban corriendo el balón, y el jugador que estaba en el campo era Durham Smythe sobre Mike Gesicki. Entonces, pues realmente va a ser una de las batallas más interesantes. Creo que todos tienen su lugar en el equipo. O sea, creo que todos estos tres jugadores, por lo menos que mencioné, son jugadores que van a estar en el roster. Y bueno, yo esperaría y voy a ver muy de cerca
qué tanto están utilizando en training camp los Dolphins a Mike Gesicki en situaciones de acarreos, para ver si en efecto los Dolphins se vuelven el equipo que fueron los 49ers en cuanto a formación de alas cerradas, o se vuelven el mismo equipo del año pasado de los Dolphins. Y siguiendo con esta pregunta, Adam, tú hace unos días escribiste una columna sobre la situación de Mike Gesicki y su trato. ¿Crees que los Dolphins deban esperarse hasta el final de la temporada para ver su rendimiento tanto en bloqueo y en términos generales con la ofensiva, para darle un contrato a largo plazo, o definitivamente se lo das antes de que empiece la temporada? Porque si la llega a romper, sabes que la situación salarial se te complica, porque el siguiente año se tiene que determinar si cobras el quinto año de Tua, y obviamente eso cierra la ventana para algunas posiciones. Mira, yo creo que Miami está actuando muy a la mexicana, están dejando todo hasta el final en este sentido. Con Gesicki prácticamente hasta que ya estaba de lunamielero, le avisaron que le daban la etiqueta de jugador franquicia, y hasta el momento no se sabe de avances en la negociación por un contrato a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que va a jugar el 2022 con la etiqueta de jugador franquicia, que va a ser una oportunidad desperdiciada porque, como bien mencionas, va a subir mucho su precio, pero también creo que por lo mismo los Dolphins se van a concentrar en que realmente se vuelva un ala cerrada y no un receptor que sea un caballito de un solo truco, y que creo que podría por ahí alguien más robarle ese contrato, ¿no? Y vamos a platicarlo ahorita, en un ratito. ¿Le deben de pagar los Dolphins a Mike Gesicki, Marcos, o está bien que se tengan que esperar un poquito más para ver el desarrollo de este elemento que ha respaldado a Tua, que se nota la química en algunos partidos? ¿Tú qué piensas de esta situación? Yo no lo haría, yo no le pagaría todavía. Yo creo que los Dolphins hicieron lo correcto. Es una situación en la que pues el riesgo lo tiene el jugador. Si el jugador se llegara a lastimar, si llegara por alguna razón a dejar de ser productivo, pues los Dolphins no comprometieron parte de su capital en él. Obviamente el franchise tag, entiendo las desventajas que tiene para los jugadores, y los jugadores nunca quieren estar en esa situación porque, pues, por lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? Quieren seguridad financiera, seguridad económica, y quieren saber en dónde van a jugar por el resto de su carrera, o por lo menos los siguientes años. Pero los Dolphins, fríamente, desde mi punto de vista, hicieron lo correcto, porque a pesar de que sí es un buen jugador, tu ofensiva tiene de alguna manera que encajarse a sus limitaciones, y eso no es lo ideal. Si tú puedes tener un ala cerrada que pueda disfrazar lo que pueda hacer en el campo, tu ofensiva va a correr mejor, va a funcionar mejor. Nos había olvidado Hunter Long, o por lo menos yo no lo había mencionado. Roberto lo mencionó como parte de los jugadores del roster, pero Hunter Long, tomado en la tercera ronda por los Dolphins, es un jugador que, al menos en colegial, salió siendo uno de los más completos. No es excepcional en ninguna faceta, pero es muy sólido bloqueador, y es muy sólido también atrapando. Entonces, puede ser la sorpresa, puede ser este jugador que no nos estaba hablando mucho, pero si empieza a ser productivo en training camp, pues los Dolphins quizás lo volteen a ver y digan, bueno, pues ya tenemos a nuestra ala cerrada del futuro y no tenemos que comprometer a Mike Gesicki. Ahora, que si Mike Gesicki la rompe y en efecto puede adquirir estas habilidades de bloqueo que mencioné hace unos minutos, y se convierte en este George Kittle, entre comillas, sí te va a salir más caro. Estoy de acuerdo, pero creo que es un riesgo que yo estaría dispuesto a tomar. ¿Por qué? Porque hasta ahora no lo ha demostrado. Es que ese es mi temor, Marcos. ¿Cuánto tiempo se tardó Miami en tomar a Gesicki en comparación a Charles Clay? Mencionaban a este elemento porque a lo largo de la historia reciente que han tenido los Dolphins, Charles Clay cumplió con esa función bastante bien. Ustedes recuerdan, digo, no sé si estaban en Twitter o en las redes sociales hace una década con ese hashtag Big Play Clay, porque rompía las tacleadas y era un arma muy peligrosa para los Delfines, y la conexión con Ryan Tannehill. Los Dolphins apostaron con esta situación de etiquetarlo, y cuando llegó la agencia libre y el momento en que tenían que pagarle al jugador, simplemente les ganó Buffalo y se quedaron sin un tight end hasta que llegó la temporada del 2019. Encontraban a un posible sucesor en esta posición. Un tema sobre la mesa porque
el involucramiento de Gesicki en la ofensiva la temporada pasada, cuando estuvo muy involucrado, el equipo compitió. Aquí van algunos datos. En la primera parte de la temporada tuvo 475 yardas entre la semana 1 y la semana 8. Después tuvo 305 yardas. Van a decir, ¿cómo es mejor sus números al principio de la temporada en comparación al cierre? Por una sencilla razón. Tua no lo sabe utilizar. De hecho, sus mejores números son con Jacoby Brissett. Cuando Tua lo involucró, su mejor actuación en cuanto al tema de los tight end en general, el partido contra los Falcons y el partido contra los Jaguars, donde tuvieron 182 y 145 yardas cada uno. Sin embargo, ¿crees que eso es un factor a considerar, que Tua no utilice muy bien a los tight end, por el cual los Dolphins no pagaron el precio de este jugador, Marcos? Y qué curiosos datos, porque realmente no lo hubiera imaginado si no los mencionabas. Tua es un jugador que sabemos le gusta tirar dentro de los números, ¿no? Es un jugador que normalmente sus pases son intermedios, cortos, y que básicamente pone a los jugadores en posición para correr yardas después de la recepción. No es un jugador que va a buscar la jugada grande todas las veces, sino que es un jugador eficiente, y normalmente los tight ends son estos jugadores eficientes que ayudan y que puedes encontrar dentro de los números. Entonces, a lo contrario a lo que yo hubiera creído, pues sí, tienes un punto importante. Yo creo que debe ser tal vez algo circunstancial. Quizás deben de tener un poquito más de tiempo para desarrollar esta química. No creo que sea la razón principal por la que decidieron no extenderlo, y creo que tiene más que ver con este tema de, bueno, hay un cambio filosófico, trajimos a un nuevo coaching staff, un nuevo head coach, no sabemos realmente cómo ve a la posición, no sabemos si Gesicki es este jugador del que va a depender y que va a querer utilizar en todos los downs, y también para tener un tight end o un receptor glorificado llamado tight end que va a jugar, por decir algo, el 35, el 40% de los snaps, pues para eso mejor invertimos el dinero en algún otro lugar. Entonces, creo que tiene que ver más con este cambio del coaching staff, y es un año de prueba para él. Creo que Mike McDaniel va también a aprender cómo utilizar a este jugador, y si lo hace bien, pues sí le va a costar más caro al equipo. Pero repito, para mí yo creo que hicieron lo correcto. Yo creo que era precipitado con el cambio de entrenador, el cambio de filosofía, darle un contrato a un jugador que sí es bueno, pero es también unidimensional. Adam, antes de que respondas, porque sé que ya ibas a intervenir, ¿crees que sea más bien por el rendimiento que tuvo Durham Smythe en la segunda parte de la temporada al obtener 223 yardas en comparación a las 124 que obtuvo entre la semana 1 y la semana 8, por lo cual los Delfines prefirieron renovar al tight end egresado de Notre Dame en comparación al egresado de Penn State? Me parece que estamos ignorando dos razones. Uno, ¿por qué Miami fue el equipo que más ocupó esquemas de doble ala cerrada en la liga? Muy fácil. No porque necesitaras tú tener unos super receptores para poder tener alineados cerca de la línea. No. Es porque la línea era tan mala que requería apoyo, y lo que requerías ahí prácticamente era tener otro liniero ofensivo más. Entonces, mucho del trabajo que no puede hacer Mike Gesicki es precisamente el darle ese soporte, el darle esa capacidad, y Tua requiere más protección que cualquier otro mariscal en la liga, simplemente por cómo venía todavía en su rehabilitación. Entonces, trayendo esa realidad a nuestra mente, toda la estadística de comparar un ala cerrada contra el otro está errónea. Lo que tenemos que pensar en realidad es, para que esta ofensiva sea eficiente, ¿qué piezas son las que necesitamos que funcionen bien para poder ocupar correctamente, o más bien, de acuerdo a los planes de Mike McDaniel, a las alas cerradas? O sea, antes de poder comparar que si fulanito tiene o no las cualidades, y que si le vamos a ofrecer un contrato por X, Y o Z, es primero, ¿para qué quiero a las alas cerradas? Si las alas cerradas van a ser el curita que yo voy a poner para poder tratar de disfrazar a mi línea ofensiva como algo que no es, como una línea ofensiva poderosa, o si ya con las adquisiciones que hice
tengo una mejor línea ofensiva y logro hacer que con un sistema mucho más balanceado, en donde la corrida sí sea importante y donde el papel que va a hacer el ala cerrada es bloqueos disfrazados para salir en situaciones de pase, bloqueos diferidos donde él pinta que va a ser un bloqueo y termina siendo la herramienta que el pase se vuelva importante a través de él, pues es una cuestión de roles muy distinta y donde yo creo que a Durham Smythe y a Shaheen se les vienen mayores oportunidades que realmente a Mike Gesicki. Mike Gesicki lo que tiene es la oportunidad dorada de lograr desarrollarse como bloqueador y servir dentro de este esquema como ese ala cerrada 2 que ocupan y que hacen las jugadas grandes, las jugadas de los highlights de la semana y que pueden hacer que se vuelva alguien muy productivo y muy atractivo para un canje en un futuro si no llegan a un acuerdo con los Dolphins. Híjole, siento aquí desconcordar definitivamente contigo, Adam, porque además de los aspectos o habilidades que tengan cada uno de los jugadores, sí es importante ver sus números, porque al final de cuentas puede ser el mejor en entrenamiento y muchos hablaban de Adam Shaheen la temporada pasada, que era el mejor por las habilidades que tú ya demuestras, pero dentro del campo, en los partidos importantes, este muchacho realmente no funcionó tanto por ser rebelde por el tema de la vacuna, y dentro del campo no se vio como esa arma al pase aéreo en comparación a Gesicki. Por eso pongo este tema sobre la mesa, porque el ejemplo claro de esta situación de que en los entrenamientos no lo es todo fue Cameron Wake. Cameron Wake en los entrenamientos se veía cómo es posible, ya le está ganando la edad, ya no funciona, no está al 1000%, pero en el momento en que empiezan los partidos, el muchacho se transforma y por eso fue el defensive número 1 durante muchos años con los Delfines. Y en este caso con Gesicki, puede que no tenga las habilidades para bloquear, pero en el momento en que lo involucran en la ofensiva, los datos están ahí, el equipo compite, y eso es algo que Miami de una u otra forma tiene que encontrar la forma de hacer partícipe de sus playmakers, Marcos, porque si no lo hacemos nosotros, estar ahí en el aparador. Sí, es correcto lo que mencionas, pero también entiendo el punto de Adam y creo que este coaching staff le da mucha importancia a los duelos en preparación, cómo involucra a los jugadores dependiendo también a quién se enfrentan. Y creo que también es un coaching staff que le gusta mucho disfrazar el tipo de jugadas y que muchas veces, digamos, llama una jugada con el afán de ver cómo se para la defensiva, cómo reaccionan para después llamarla con algún tweak diferente, con algún pequeño cambio que te va a hacer la diferencia. Y cuando tienes un jugador que es predecible, pues le quitas ese elemento de sorpresa. Entonces, sí estoy quizás de acuerdo con Adam en el sentido de que si Gesicki no da el ancho como bloqueador, va a disminuir sus snaps y sí va a jugar un cierto rol en situaciones obvias de pase, sí va a ser un jugador importante quizás en red zone, sí va a ser un jugador que sea importante para el desarrollo de Tua, al menos este año, pero la ofensiva no va a correr a través de él, a menos que aprenda y que desarrolle estas situaciones de bloqueo, porque si no lo hace, sí creo que Mike McDaniel, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, va a querer tener estos jugadores que los pueda utilizar para confundir a las defensivas, para poder tener flexibilidad y para poder hacer estos ajustes y estos cambios de una jugada a la siguiente con engaños y que la defensiva no sabe si vas a bloquear, si te vas a quedar ahí, si vas a salir en el screen, si vas a salir en una ruta de sim. Entonces va a ser interesante, ¿no? Creo que es una de las posiciones que más difíciles de predecir y realmente no sabemos el uso que le vaya a dar Mike McDaniel. O sea, sí me llama mucho la atención y estoy muy intrigado porque me cuesta mucho trabajo predecir qué va a pasar con esta posición porque es un extremo totalmente diferente a lo que vivió McDaniel en San Francisco en cuanto a, al menos en las cualidades de los alas cerradas. Entonces creo que eso va a ser muy interesante. Eso es lo entretenido de todo esto y es por eso que aquí considero va a entrar John Embry, porque vas a ver en su momento, no siempre tuvo a los George Kittle entrenando, tuvo incluso a Jordan Cameron, que ya lo platicamos hace unos momentos, que lo ponía sobre la mesa
nuestro compañero Adam, y sobre todo porque si va a tener un impacto a la ofensiva, él va a levantar la mano y le va a recomendar a McDaniel, a este muchacho, por más de que no bloquee, tienes que involucrar, porque él te va a generar a lo mejor esas yardas que a lo mejor el juego terrestre no te pueda dar cuando no funcione, porque tienes una incógnita esa situación, y el propio Mike ha sido especialista en atrapar ovoides a una mano. Pero Marcos, para no alargarnos más en este tema, Adam ya mencionó su primera batalla en el roster por el puesto titular, sorprendiéndonos con el tema de Shaheen y el tema de Smiley. En tu caso, ¿qué jugadores consideras que están peleando por ese puesto titular en la posición de tight end y por qué? Yo pienso que le tenemos que dar el respeto a Mike Gesicki como titular, entre comillas. Es el jugador que más snaps probablemente vaya a acabar teniendo, pero como ya lo mencioné, eso puede ir cambiando. Sí, creo que puede ir cambiando semana a semana según el tipo de rival que tenga. Y creo que Durham Smythe es un jugador que salió el mismo año que Mike Gesicki, salieron de colegial, entonces pues tienen también una muy buena conexión, se entienden muy bien, y es un jugador con buena historia en el equipo, entonces creo que tiene su lugar también de alguna manera ahí agarrado, y creo que la batalla más interesante va a ser entre Adam Shaheen y Hunter Long, porque tiene más proyección Hunter Long, tiene más juventud, tiene un techo más alto, y creo que si están divididas, digamos, las opiniones, y si los dos jugadores están en una posición similar en cuanto a las batallas, se van a acabar quedando probablemente con Hunter Long. Y hay un jugador que se llama Tanner Conner, que corrió el 40 yardas en 4.39, si no me equivoco, y en ese caso sería el ala cerrada más rápido de todos los tiempos, ya que el equipo lo ha nombrado ala cerrada, ¿no? Es un jugador de una escuela muy chica cuando salió del draft, y es un jugador que no sabemos qué esperar mucho de él en el sentido de cómo lo proyecta el equipo, si va a ser un jugador de equipos especiales, pero hay que echarle un ojo porque las cualidades físicas las tiene, y bueno, pues ya vamos a ver también si entra como al plan de juego, porque es un jugador que quiero ver muy de cerca también. Te escuchamos, Adam. Además del puesto titular, ¿qué otras batallas tú detectas en esta posición? Creo que las batallas están más o menos en mi visión así de claras. Miami requiere esquemas de doble ala cerrada para muchas jugadas, y vamos a ver en muchos snaps a Mike Gesicki por un lado, y a el que gane la batalla, o que se van a ir rolando quizás de alguna manera entre Smiley y Shaheen. Creo que esa para mí es una batalla, por quien sea de esos dos que la gane, va a ser el ala cerrada que más va a participar o que va a estar en casi todos los snaps. El caso de Hunter Long y Tanner Conner los considero que son dos elementos que van a terminar estando en el roster de Miami. Miami creo que va a iniciar con estos esos 5 alas cerradas. No es menor decir que Gesicki está ocupando un lugar de ala cerrada, pero en realidad lo van a tener contemplado más como un receptor que un ala cerrada en muchas situaciones, y que están esperando precisamente que tenga un desarrollo para tratar de ganarse ese puesto titular, pero no lo va a lograr al principio de la temporada. Es un proceso que le va a llevar aproximadamente, pienso que media temporada, y que a partir de media temporada, ya que las lesiones dejen de respetar a una parte del roster, pues tendremos que ir viendo ajustes, ¿no? Para mí el que tiene las de perder en este caso es Siran Carr. No lo veo ganando el puesto en esta situación. A él lo veo compitiendo más bien por tratar de ganarse un espacio entre los special teams, quizás hasta como fullback en algunas situaciones. Quitando esas situaciones, es muy probable que veamos ahí un desarrollo entre los dos jóvenes que acabo de decir como una batalla, los dos titulares por el puesto de tight end 1, entendiendo que es porque se requiere bloqueo y se requiere que estar en paquetes que ocupan más de una ala cerrada, y Mike Gesicki, que es el receptor disfrazado de tight end que vamos a tener presente en muchas jugadas, y que lo he mencionado pero no lo han tomado muy en cuenta. Va a tener grandes jugadas jugadas muy explosivas en esta nueva ofensiva. Interesante los nombres que ponen sobre la mesa. Yo, con todo respeto, no le creo a Hunter Long.
no sé qué pasa con este elemento porque en comparación a sus compañeros de generación es el que menos llamó la atención Marcos cuando lo seleccionaron y hasta el momento poco y nada. La única virtud que puede tener hasta el momento es que tiene al entrenador Matt Applebaum de nueva cuenta ahora en Miami y que él lo conoce para poderle sacar más jugo a este elemento que fue seleccionado en la tercera ronda del draft. El resto de los elementos creo que está muy bien definido. Gesicki es mi muchacho y saben que lo respaldo a muerte con los datos que ya les puse. Y mi caballo negro, para ir cerrando esta conversación, es obviamente el novato que ya mencionaron, Tanner Conner. Este muchacho, desde que lo reclamaron los Delfines, Marcos, hablábamos en los grupos de WhatsApp, que era un elemento que a mí me intrigaba y hoy en día al verlo en esta posición, siento que puede ser la revelación no solo de la posición, de la ofensiva de los Dolphins. Así mi predicción, Marcos. ¿Cuál es tu jugador misterioso, el que puede dar la sorpresa en esta posición para los Delfines de Miami? Bueno, creo que los hemos mencionado ya a todos y sí coincido. Creo que somos un poco demasiado críticos con Hunter Long desde el punto de vista que cuando entró a la liga pues se lastimó y eso obviamente pues no le ayudó a su desarrollo, no le ayudó a que lo podamos ver en el campo y bueno, fue básicamente un año perdido el que tuvo de novato. Entonces, pero sí, también es eso y la combinación de que fue tomado en la tercera ronda cuando habían jugadores también interesantes ahí como Quayne Mainers, que es un centro, ¿no? Que lo pudieron haber tomado los Dolphins en una posición de necesidad y realmente fue muy confuso porque habían tomado a Hunter Long. Pero bueno, ya veremos qué pasa con él. Creo que todavía tiene tiempo para poder demostrar algo. Y bueno, pues creo que jugadores que pueden ser interesantes que no hemos mencionado fuera del roster, pues hay buenos agentes libres, muchos de ellos ya veteranos. Está, por ejemplo, Kyle Rudolph, está Blake Jarwin, que jugó en los Cowboys y todavía es relativamente joven, tiene apenas 27 años. Está todavía Jared Cook. Entonces, pues bueno, pues creo que también no descartaría a Kyle Rudolph. Creo que son jugadores que tienen nombre, que tienen experiencia y que pudieran, digamos, tomarlos y empezar desde la semana uno en algún equipo por toda la experiencia y el recorrido que tienen. Entonces, creo que los Dolphins no están en el punto para tomar agentes libres en este momento, o sea, definitivamente no, pero si llegara a pasar una mala jugada de alguna lesión o algo por el estilo, entonces creo que pudieran también ver esa vía donde hay bastante profundidad de agentes libres hoy en día. ¿Y tú, Adam, tú ves algún nombre que puedan traer los Dolphins o crees que alguno de los que tenemos actualmente pueda dar la revelación de los que puedan estar a la sombra de los titulares? No, yo más bien creo que la sorpresa la va a dar Adam Shaheen, quien se va a quedar con el puesto titular. Para mí creo que es el que va a tener mayor proyección y está en año de contrato, así que creo que la va a armar súper en grande. Va a poner a los Dolphins a tener que sacar la calculadora y a tomar decisiones duras por esa situación y donde creo que él va a tener un crecimiento poco esperado por alguien en la liga, ¿no? Eso, y también yo coincido con lo que acaba de mencionar Marcos. Creo que por parte de los dos jóvenes vamos a ver un crecimiento que van quizás suavizar mucho las decisiones y van a hacer que de repente el cierre de temporada se vuelva muy importante para ellos, tomando en cuenta que ellos van a ser los que tengan la oportunidad de demostrar su valía cuando las lesiones y las situaciones de juego sean más importantes para mantener a Miami en la búsqueda de ese puesto por playoff. Pausa de los 2 minutos, Marcos. ¿Cuántos snaps va a tener cada jugador si tuvieras que mencionarlo? Y obviamente tu proyección, ¿cuántos jugadores van a estar en el roster en esta posición y por qué? Qué buena pregunta. Pues bueno, empezando por cuántos jugadores, yo pienso que 4 y uno en equipos de prácticas. Entonces ahí entre unos 4 o 5. Pienso que uno de ellos es obviamente Mike Gesicki. Pienso que Durham Smythe es otro. Pienso que Hunter Long, Adam Shaheen va a estar ahí como que luchando. Y creo que el que sigue puede ser Tanner Conner en equipos de práctica. Creo que esos son los que van a estar en el roster. Y respondiéndote el tema de los snaps, es una pregunta bastante difícil porque si los Dolphins, digamos, ejecutan este plan
de que Mike Gesicki se convierta en este jugador bloqueador y este jugador completo, pues espero que tenga al menos un 70% de los snaps. Pero si no lo logra hacer, entonces iba a bajar más o menos como en un 60%, que fue lo que tuvo el año pasado. No, de hecho no, perdón, el año pasado tuvo 72%, el que tuvo 62% fue Durham Smythe. Entonces, yo pienso que va a ser algo así como similar, como un 70% Gesicki, como un 60% Durham Smythe, al menos de que Mike Gesicki desarrolle esta cualidad, y si lo hace, entonces puede llegar a subir alrededor de un 75, un 80%. Y bueno, Hunter Long, yo pienso que si la temporada no va bien, si la temporada está en complicaciones y el panorama de playoffs está básicamente perdido, entonces que espero que no sea el caso y no creo que sea el caso, pero si llegara a pasar algo así, entonces pienso que le van a dar oportunidad a Hunter Long de demostrarse, porque los Dolphins ahí sí van a tener que tomar una decisión si extender a Mike Gesicki o no, y entonces vamos a ver a Hunter Long incrementar sus snaps al final de la temporada. Y pienso que va a ser el tight end que más snaps acabe teniendo, pero solamente con esta circunstancia desafortunada, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy difícil y no sé si la respondí como querías, pero de verdad no sé qué esperar de esta posición este año, o sea, y al mismo tiempo me emociona eso y me intriga. Eso es lo que esperábamos, Marcos. ¿Y cuál es tu proyección, Adam? Tanto del roster, en equipos especiales y de snaps. ¿Te atreves a dar alguna como Marcos? Yo creo que sí tenemos la información como para darla. Me parece que Durham Smythe y Adam Shaheen van a estar dividiendo el volumen de snaps, tratando de mantener frescos entre esos dos llamémosle, ala cerrada bloqueador, y que salga en más jugada, en mayor involucramiento dentro del playbook de los Dolphins. Les voy a dar por encima del 70% sumando a ambos. Y creo que Mike Gesicki va a tener un poquito menos. Yo pienso que Mike Gesicki va a estar rondando un 60% de snaps de los Dolphins, porque van a necesitar muchos paquetes de doble ala cerrada, y solo en algunas situaciones muy obvias de pase va a quedarse él como el ala cerrada más que cualquiera de los otros dos. Hunter Long creo que es el otro que se queda en el roster, llamémosle fijo de los Dolphins, y también coincido que Tanner Connors va a pasar parte de la temporada en la escuadra de prácticas. Sin embargo, también creo que Hunter Long lo van a ir involucrando conforme pasen las semanas, y va a estar compartiendo mucho del rol, creo que de Mike Gesicki, en algunas situaciones de pase y en algunas situaciones de bloqueo intenso que requieran para hacer que la corrida se logre manifestar, ¿no? De la forma correcta. Entonces, esa es mi proyección actual. Ciran Carter va a estar compitiendo, ya dije, por el puesto de ala cerrada, pero la lleva muy, muy favorable, y creo que él podría dar la sorpresa de ganarse el puesto quizás de fullback en los Dolphins. En mi caso, solamente agregaría Gesicki y Smythe van a ser los titulares. Tanner Conner va a dar la sorpresa y se va a colocar en el roster titular. Va a superar a este muchacho Hunter Long, que lo van a colocar por segundo año consecutivo en la escuadra de prácticas. Y por último, creo que le va a ganar la batalla este muchacho Shaheen a Carter por esa plurifuncionalidad de ser un buen jugador para atrapar pases y bloquear algo que Carter no se le ha notado. Ojalá que Carter pueda dar la sorpresa, pero creo que hasta hoy en día, previo a los campos de entrenamiento, Shaheen lleva las de ganar, aunque todo puede pasar en las próximas semanas, y Marcos nos va a estar reportando desde Miami Gardens los campos de entrenamiento por Somos Dolphins. Y con esto llegamos al final de este programa. Somos Dolphins.